Buenas tardes, bienvenidos a Convención Constitucional, día jueves, y les voy contando algunos temas. Primero, por ejemplo, con la Comisión de Sistema Político, que ayer votó y se aprobó este gran acuerdo que, recordemos, se obtuvo después de varios días de negociaciones entre los colectivos y que planteaba temas fundamentales en cuanto al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Ayer, entonces, se aprobó en esta Comisión de Sistema Político, donde nació, básicamente, y ahora va a tener que pasar al Pleno. Todavía no hay una fecha para ello, pero hay harta expectación, porque si se llega a aprobar en general, eso significa que va a avanzar a la votación en particular en el Pleno, y ahí eventualmente podría quedar en el borrador de esta nueva Carta Magna. Y no solamente eso, ya se tendrían las bases de este sistema político en nuestro país, que va a incidir también en lo que se vaya aprobando en las otras comisiones. Pero recordemos que esto se logró luego de varios días de intensas negociaciones, además después de un pleno fallido en donde gran parte de los convencionales no estaban a favor de la propuesta de esta comisión, y es ahí entonces donde prácticamente por una semana a puertas cerradas los diferentes integrantes se reunieron para llegar a un punto de consenso. ¿Por qué es tan importante la necesidad o tener que llegar a este punto de consenso en cuanto a estas propuestas? Es porque ningún colectivo tiene la mayoría, y para que vaya avanzando en las siguientes instancias se necesita al menos una aprobación de los 2/3, es decir, 103 constituyentes apoyando esta norma, o si no, vuelve a la comisión. Así que por eso hubo intensas negociaciones en donde estuvieron todos los colectivos, incluso la derecha. Sin embargo, este gran acuerdo firmado por los diferentes colectivos fue solamente, quiero decir, del sector de la izquierda. La derecha participó en esta mesa de negociaciones, sin embargo, ingresaron sus propias propuestas el pasado lunes, y el integrante del colectivo del apruebo, Fuad Chahín, que es de la Democracia Cristiana, no estaba y tampoco está a favor del rumbo que está tomando este acuerdo, así que ingresó sus propias propuestas. Este gran acuerdo, que se ingresó el lunes a la medianoche, fue votado entonces ayer por parte de la comisión y fue aprobado en su totalidad, así que también vamos a ver cuándo se va a desarrollar este pleno para ver si es que avanza o no este punto de consenso que se logró en diferentes colectivos. El Partido Comunista, el Colectivo Socialista, el Frente Amplio, Independientes No Neutrales, Movimientos Sociales, la Coordinadora Plurinacional, entre otros. Cerca de 60 artículos que conlleva este documento de más de 20 páginas. Pudimos conversar con algunos convencionales, hay diferentes puntos de vista. Conversamos, por ejemplo, con el ex vicepresidente Jaime Baza, también con la convencional Constanza Uve de Vamos por Chile, así que pasemos a escuchar sus opiniones. Pueblo, con el diseño que se está aprobando, que se trabajó en la comisión y que va a pasar al Pleno, hoy día va a ser mucho mejor representada y va a poder expresarse y manifestarse de manera mucho más fiel, pero sobre todo de manera mucho más democrática. Se ha discutido poco, creo yo, respecto de las causas de la democracia de baja intensidad que hemos tenido en los últimos 30 años como consecuencia de las herencias del constitucionalismo de la dictadura. Yo creo que estamos en un umbral histórico muy importante para poder mirar el futuro con optimismo. Claro, ahí escuchábamos la voz del convencional Jaime Baza, ex vicepresidente de este trabajo de la Comisión para escribir esta nueva Carta Magna. Él está a favor de este gran acuerdo, el Frente Amplio de hecho suscribió a este documento. Yo les comentaba que la derecha participó de estas negociaciones, Evópoli, Renovación Nacional, los Independientes, la UDI, pero cada uno de ellos ingresaron su propia propuesta, porque tampoco estaban a favor, por ejemplo, de este bicameralismo asimétrico que ha planteado la izquierda. Ellos están más por mantener el bicameralismo, es decir, tener dos cámaras fuertes, tal como lo tenemos hoy en día, por ejemplo, con la Cámara de Diputados y también con el Senado. Y también planteaban en algún momento que el presidente debía estar acompañado con un vicepresidente. Eso finalmente tampoco está en este acuerdo firmado por los diferentes partidos y colectivos que yo les señalaba. Pasemos a escuchar las declaraciones de Constanza Uve y a la vuelta les comento finalmente cuáles son algunos de los detalles que contiene este documento y este texto. Se ha dicho de que acá se establece un sistema bicameral asimétrico, es decir, que existan dos cámaras manteniendo, quizás cambiando el nombre del Senado, pero la realidad es que eso no es así. Es falso, derechamente, porque acá lo que se hizo fue aprobar un Congreso y una Cámara de las Regiones que no se asimila ni cerca a lo que es hoy día el Senado. Lo realista, o mejor dicho, lo verdadero para estos efectos, para ser bien clara, es que se elimina el Senado,
se elimina finalmente una Cámara que hoy día representa a las regiones y tiene participación directa en las decisiones nacionales, y finalmente se deja un Congreso que concentra mucho poder, lo cual obviamente afecta la limitación de poderes, que es esencial para cualquier constitución y que es esencial para una democracia sana. Esta propuesta ha generado un debate. Escuchábamos las críticas de la convencional Constanza Uve de Vamos por Chile, no está de acuerdo finalmente en cómo se han llevado estas conversaciones, pero ¿qué plantea en aspectos generales? Por ejemplo, en cuanto al poder ejecutivo, el presidente no va a estar acompañado por un vicepresidente o tampoco con un ministro de gobierno, que fueron temas que se habían puesto sobre la mesa por algunos colectivos. El Frente Amplio, por ejemplo, quería que fuera un ministro de gobierno, veíamos que la derecha también y el colectivo socialista quería que fuesen vicepresidentes. Al no llegar a algún consenso en ese tema, se decidió que ninguna figura va a acompañar al presidente. Eso sí, en esta propuesta se establece, o se propone más bien, que para llegar a ser presidente se rebaja la edad. Uno podría llegar a hacerlo a los 30 años, algo que es realmente bastante inédito en el mundo, y también habría una reelección y el periodo sería de 4 años. Ahora, ¿qué pasa con el poder legislativo? Efectivamente se reemplazaría el Senado, tendríamos un Congreso de diputadas y diputados, y por otro lado, en vez del Senado, tendríamos la Cámara de las Regiones. Se había hablado del Consejo Territorial, una Cámara, bueno, finalmente quedó establecido en esta propuesta una Cámara de las Regiones que tendría muchas menos atribuciones que el Senado actual, más enfocados a leyes, por ejemplo, formación de leyes regionales en cuanto al presupuesto, en cuanto a elecciones de las autoridades territoriales, en cuanto a las leyes de medio ambiente, a temas relacionados al CERVEL, y esto básicamente se habla de que esta propuesta habla de un presidencialismo atenuado, es decir, con menos poderes que el presidente actual, y con un bicameralismo asimétrico, es decir, con 2 cámaras que tienen diferentes poderes. Además, se ha establecido también diferentes temas o roles en cuanto a los alcaldes. Tendrían solamente una reelección, algo que es bastante diferente a lo que tenemos hoy en día, y también para postular a un cargo, tanto en el Congreso de Diputadas y Diputados como en esta Cámara de Regiones, uno lo podría hacer a los 18 años. Y otro punto importante para finalizar, el voto sería obligatorio a partir de los 18 años. Algunos de los puntos importantes en este acuerdo, que tiene que pasar, eso sí, al Pleno en 2 instancias para luego pasar a un borrador, si es que se tiene el apoyo de 103 votos. Ya estamos de vuelta de la pausa comercial, y yo les comentaba antes de que hoy día la jornada está más concentrada en este pleno de derechos fundamentales que comenzó ayer en la tarde y que continúa durante esta jornada, y estoy precisamente con el coordinador, César Valenzuela. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Sí, buenas tardes. Bueno, ¿cómo has visto hasta ahora el proceso de este pleno? Porque recordemos que ayer en algún momento se dijo que se iban a quedar hasta las 9 de la mañana trabajando, al final se decidió suspender y continuar durante esta mañana, y eso ha generado también un cambio en la calendarización de esta semana. Sí, bueno, lo anticipábamos, la Comisión de Derechos Fundamentales es la comisión que concentra la mayor cantidad de iniciativas. Aquí es donde están los temas que generan mayor expectación en la ciudadanía, y por lo tanto es indudable que vamos a tener largas jornadas de trabajo para poder resolver estos derechos. Vamos desglosando algunos de los temas que se han ido aprobando. Ayer, por ejemplo, derecho de la propiedad, que siempre ha sido algo bastante polémico, ha generado estas reacciones fuera del Congreso Nacional. Se aprueba el primer y último inciso. Y vuelve a la comisión, por ejemplo, uno que dice que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, imprescriptible de todas las minas, entre otros temas. ¿Cómo ves tú este artículo en particular? Yo creo que quedó un buen artículo, lo ya aprobado, que es el inciso primero y el último, que se hacen cargo básicamente de la regulación clásica y esencial del derecho de propiedad. Con esto lo que hacemos nosotros es derribar uno de los fantasmas que circulaba en torno a la Convención Constitucional, que decía que no queríamos regular ni proteger la propiedad privada. Eso es falso. Ayer se regula y garantiza el derecho de propiedad que tienen las personas. Y desde ese punto de vista nos parece que fue un buen artículo del aprobado. Pasa prácticamente la mitad y la otra mitad vuelve a la comisión para ser revisada. Esto generó también críticas por algunos convencionales. Por ejemplo, Bernardo Fontaine. Vamos a pasar a escuchar lo que dijo y luego pasamos a analizarlo. Para mejorar la calidad de vida de los chilenos y tener mejores derechos sociales necesitamos más dinero, más actividad económica. La norma de propiedad que se aprobó en la comisión deja en el aire, sin seguridad jurídica, a las concesiones mineras, a las concesiones de agua, a las concesiones de salmones, de chorito, todo tipo de concesiones. Eso nos va a traer menos empleo,
menos salario y menos plata para que el Estado nos dé derechos sociales. ¿Qué le parece lo dicho de Bernardo Fontaine? Critica sobre todo estos incisos que volvieron a la comisión en cuanto al derecho de propiedad. Lo que pasa es que yo creo que el convencional Fontaine lo que hace es confundir lo que son los concesionarios, las personas que tienen derecho, con los propietarios. Los verdaderos propietarios de los minerales, de los recursos naturales, son todos los y las chilenos. Entonces, desde esa perspectiva no se entiende lo que señala el convencional Fontaine. Ahora, otro de los temas fueron el derecho colectivo indígena a sus tierras y territorios. Todo eso se devuelve a la comisión. ¿Por qué no hubo acuerdo en eso? Bueno, en la materia de propiedad indígena debe ser uno de los temas más complejos que debe resolver esta convención constitucional, y dada su complejidad indudablemente requiere un debate mayor. Yo soy de la idea que incluso este tema, por su complejidad, no basta con la discusión que se tenga al interior de la propia Comisión de Derechos Fundamentales, sino que esto tiene que ser más bien un tema que se converse con los colectivos a nivel general en la Convención Constitucional. Y es por eso que todas sus normas fueron devueltas a la Comisión. César, te voy a leer el tercer inciso de este artículo que dice: los pueblos y naciones indígenas tienen el derecho a la reparación de las tierras, territorios y recursos que le han sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados, transferidos o dañados sin su consentimiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el sur de nuestro país es que esto se llega a aprobar? Bueno, por eso que ese texto precisamente fue rechazado por el Pleno de la Convención Constitucional, y toda la normativa respecto a propiedad indígena debe volver a discusión de la comisión. No me podría referir a un texto que fue rechazado. Pero desde su punto de vista, desde el colectivo socialista, lo que nosotros entendemos es que debe hacer la Convención Constitucional es trazar un camino para resolver un problema que es evidente que existe, que es en relación a una deuda que tenemos con nuestros pueblos originarios. Sin perjuicio de eso, nosotros entendemos que debemos trazar el camino. No tenemos las competencias ni tenemos el tiempo para resolver definitivamente este problema. o sea, eso tiene que querer más del Congreso también. Por supuesto, del Congreso, las políticas públicas, del gobierno, no se puede pretender que esto lo va a resolver la Convención Constitucional. Y en el caso, por ejemplo, de la institucionalidad para resolver este tipo de temas de la propiedad de los pueblos originarios, ¿quién ve eso? ¿Quién vería eso eventualmente? Yo insisto, lo que debemos hacer en la Convención Constitucional es generar el marco normativo que permita al Congreso y al Gobierno poder ir trabajando una solución definitiva, pero no es nada más que trazar el camino. Quien pretenda que vamos a resolver un problema que se arrastra hace siglos y tan complejo como esto, en este espacio que es la Convención Constitucional, que además tiene un año de duración, yo creo que está equivocado. Ya. Bueno, ayer también vieron algunos temas en la comisión, que es importante separar. No ha llegado al pleno estos temas en cuanto a salud y educación, que son realmente muy interesantes. Lo tengo acá anotados. La salud, por ejemplo, hablan de que... Acá está, la creación de un nuevo sistema universal de salud, ¿cierto? También se aprobó el derecho a la salud y el derecho a la educación ancestral de las primeras naciones y pueblos originarios. Vamos por parte. ¿De qué se trataría eventualmente? Estamos en una fase inicial, este nuevo sistema de salud universal. Ya, mire, es importante aclarar que acá lo que se aprobaron fueron textos en general. Sí. Todos estos textos van a cambiar sustancialmente la votación en particular, porque cuando uno vota en general lo que vota es una idea, un texto base lo más amplio posible que permita poder irse perfeccionando en la votación en particular. Así que estos textos van a cambiar. ¿Qué es lo que yo veo que hay detrás de estas dos normativas que usted me menciona? Primero, que hay un interés por generar un sistema universal. Y esto quiere decir un sistema de salud que tenga la capacidad de poder atender a la totalidad de la población de nuestro país. Eso es lo que está. Ese sistema, lo que nosotros tenemos que hacer es financiarlo y dotarlo de recursos para que sea capaz de poder responder a las necesidades que se está planteando. Y en materia de educación, a mí me llama la atención que esto genere tanto ruido, porque la educación intercultural hoy día es una realidad y lo que estamos haciendo nada más que institucionalizarlo. Si usted lo ve, la educación intercultural que existe en algunas regiones, respecto por ejemplo al tema el tema del pueblo mapuche, es una realidad. Lo que sucede acá en la región metropolitana con la alta matrícula de estudiantes migrantes que tenemos, que se están adaptando las comunidades educativas a una realidad, a que
en definitiva lo que prime sean los principios del respeto, el principio de la tolerancia y de la diversidad intercultural que tenemos en nuestros colegios, en nuestras universidades. Volviendo al tema del nuevo sistema universal de salud, entiendo que está en una fase inicial, pero obviamente cada colectivo tiene su idea y busca impulsarlo de alguna forma para que llegue al pleno. ¿Cómo, si hay que hacer para bajar un poco los temas, César, cómo cambiaría eso, por ejemplo, el sistema actual que tenemos con la educación, con la salud privada además, y con este eventual sistema de salud? Mire, lo que yo le puedo responder al menos desde el colectivo socialista, lo que nosotros hemos planteado es que este sistema universal tiene dos cosas. Lo primero es que todos somos parte de este sistema universal. Y por lo tanto, si usted está inscrito, lo que ocurre hoy día en el sistema privado, y llega a un lugar público, le cobra muchísimo porque no es parte del sistema público. No, aquí todos y todas vamos a ser parte del sistema público. Y desde esa misma perspectiva, todos y todas debemos aportar a ese sistema público, al financiamiento de este sistema público. O sea, la salud privada no existiría. No, en ninguna parte nosotros hemos dicho que la salud privada no existiría. Lo que estamos diciendo es que hay que fortalecer la salud pública, que atienda a todas y todas las personas y que todos debemos aportar a este sistema. Si puede existir la salud privada, por supuesto que es lo que le vamos a pedir a un médico de que pueda atender una consulta privada. No, nosotros no hemos planteado eso. Perfecto. Ahora, en cuanto a la educación, otros temas importantes que se dieron ayer en general en la comisión, importante aclarar, es deber del Estado fomentar y garantizar el financiamiento de la educación propia ancestral sin intervenirla, de tal manera que se implemente adecuadamente este derecho. ¿Cómo funcionaría eso? Esto hoy día funciona medianamente, lo que conversábamos hace un momento. Existen escuelas, sobre todo en el mundo rural, escuelas rurales que integran una perspectiva intercultural en términos, por ejemplo, de que se puedan celebrar los distintos ritos que tienen cada uno de nuestros pueblos originarios, la continuidad de las lenguas de los pueblos originarios. Y por otra parte, sí, se fortalecería y se institucionalizaría, pero por otra parte también quiero decir, sobre todo yo pertenezco al distrito 9, el sector norponiente de Santiago. La matrícula en las escuelas públicas de los estudiantes migrantes es una realidad y es altísima. Y las comunidades escolares ya están acogiendo esos llamados y se están celebrando las fiestas patrias, chilenas por supuesto, pero también de las que pertenece la mayoría de los estudiantes. Los menús que está haciendo hoy día, por ejemplo, la Junaed también está recogiendo esta interculturalidad. También lo que ha generado críticas por parte del sector Vamos por Chile es que se rechazó la iniciativa que buscaba establecer que el Estado reconoce, protege y garantiza el derecho a la educación. ¿Por qué eso no se aprobó ayer? ¿El derecho a la educación? Sí. Yo creo que entonces no han leído la totalidad de las iniciativas que estamos discutiendo. El tema de educación no se ha terminado de votar. Debe continuar mañana, pero yo los invitaría a que ellos pudiesen leer la iniciativa que presentamos el colectivo socialista junto al Frente Amplio e Independiente por una nueva Constitución. Hablemos también de otro tema. Esta Comisión de Derechos Fundamentales es la que más iniciativas tienen, realmente tienen mucho trabajo. Y uno de los temas polémicos esta semana lamentablemente ha sido que las iniciativas quizás no han llegado al pleno. Por ejemplo, Con Mi Plata No, que fue la iniciativa que tuvo más firmas, cerca de 60.000, esa se rechazó, pero No Más AFP se aprobó. Y escuchábamos declaraciones de diferentes convencionales criticando un poco el proceso de participación ciudadana, diciendo, bueno, ¿de qué servían mis firmas si es que finalmente eso tampoco llegó al pleno? Vamos a escuchar declaraciones del vocero de Con Mi Plata No y luego hablamos sobre eso. Estamos tristes, estamos un poquito decepcionados y la verdad bastante enrabiados con la convención que había anunciado que la participación ciudadana sería fundamental para tomar decisiones al interior del órgano. Y la verdad es que no cumplieron. Nosotros nos organizamos, levantamos la iniciativa popular, constituimos la agrupación Con Mi Plata No, que buscaba defender los ahorros de ustedes, los trabajadores chilenos. Y la convención hoy día nos acaba de pegar un portazo. Fuimos la iniciativa más votada a lo largo y ancho de este país porque le hicimos sentido a la gente, a los trabajadores. La convención no está escuchando a la ciudadanía. Bien, ahí escuchábamos entonces a Francisco Rego, el vocero, precisamente hablando de esto, cuestionando un poco el proceso de las audiencias públicas, de estas iniciativas populares. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Además que sale en la portada de La Segunda hoy día, dice, la convención ningunea a las iniciativas populares. Mire, qué mala frase, de ninguna forma, aquí no se ha ninguneado absolutamente a nadie. Lo que tienen que entender las personas es que nosotros por cada temática, nosotros tenemos la comisión que tiene más temáticas, se generan muchas iniciativas. Y esas iniciativas son distintos proyectos, propuestas, por así decirlo, y lo que nosotros tenemos que llegar al pleno es haciendo una propuesta. Para poder hacer eso, evidentemente que tenemos que ir aprobando y rechazando iniciativas y tratamos de elegir 2, máximo 3 textos bases que nos permitan poder ir elaborando la norma final.
Respecto en particular a la propuesta de Con mi plata no, esa es una propuesta que se concentra en el sistema de pensiones. Y lo que nosotros privilegiamos fueron normas que se hacían cargo del sistema de seguridad social, que es más amplio que el sistema de pensiones. Si usted me pregunta, los elementos que se plantearon por esa iniciativa, Con mi plata no, fueron rechazados en particular por la Comisión de Derechos Fundamentales. No, probablemente algunos de ellos van a ser parte del proyecto que se va a entregar finalmente al Pleno, pero uno no puede pretender que todos los textos sean aprobados, sino imagínense, tendríamos una constitución de cientos de miles de páginas. Bueno, pero puede pasar eventualmente lo que pasó con la iniciativa Será Ley en relación al aborto, que finalmente se hizo como una especie de mezcla entre la iniciativa de los convencionales y la iniciativa popular. Sí, por supuesto. Yo quiero dejar en claro una cosa. Las iniciativas son populares, son tan importantes como las iniciativas que presentan los convencionales constituyentes. Aquí todos fuimos elegidos para este propósito y evidentemente que nadie puede pretender que su norma quede intacta, y el que pretenda eso no entiende la democracia. Pero ¿cómo se puede garantizar que parte de la iniciativa Con mi plata no va a llegar de alguna otra forma al Pleno? No, yo eso no se lo puedo garantizar, como no se lo puedo garantizar a ninguna persona ni a ninguna entidad que haya presentado una norma. No, es imposible poder garantizar eso. Imagínense, los colectivos socialistas presentaron una cantidad de proyectos respecto a todas las materias y ninguno de ellos ha quedado íntegramente. Eso no es posible. Pero por eso mismo, o sea, a las personas que firmaron y apoyaron esta iniciativa, que fue la más firmada, con 60.000 firmas, ¿cómo se le garantiza finalmente que eso va a llegar o va a ser escuchado por los convencionales? Yo quiero referirme en particular, yo entiendo que lo que hay detrás de esto, y a propósito de las desafortunadas declaraciones que han hecho algunos convencionales constituyentes, ¿Se refiere a la portada de Bernardo Fontaine? Sí, me refiero en particular a las lamentables mentiras que señala el convencional Fontaine. No se está planteando la nacionalización de los fondos de pensiones de las y los trabajadores. Lo que hoy día ustedes tienen en sus cuentas, eso no se los va a quitar nadie. Y el que les diga lo contrario es absolutamente falso. No hemos discutido en particular el derecho de propiedad respecto a esos fondos. Se ha señalado de que ya no van a ser heredables. Eso es mentira, eso no se ha votado en la Convención Constitucional. Para generar un contexto, en la portada de las últimas noticias hay una frase del convencional Bernardo Fontaine que dice: los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales. Eso es absolutamente falso. ¿Qué le parece este tipo de declaraciones cuando se están votando temas tan importantes acá en el Excongreso Nacional? Mire, yo lo lamento, pero no me sorprende. Hay un grupo minoritario y muy minoritario, no es toda la derecha, yo en eso quiero ser súper responsable, no es toda la derecha, que está tratando por todos los medios de generar un ambiente a través de noticias falsas para intentar que el texto de proyecto de nueva constitución sea rechazado. Primero, que no les va a resultar, y segundo, eso es muy mala leche, no se hace de esa forma. Ayer hubo varias críticas en cuanto a que habían algunas indicaciones presentadas por la convencional Rocío Cantuarias que ha extendido, según algunos convencionales, aún más esta votación, ha cambiado también los planes de cronograma, y escuchábamos ayer declaraciones de Cristian Viera, Daniel Stingo, que decían que era un acto de mala fe, solamente para que se votara con cansancio. ¿Usted está de acuerdo con eso? O sea, yo creo que cuando usted mira las indicaciones, y muchas veces se critica las ideas extrañas que vienen de un sector, yo los invito a que lean esas indicaciones. Ayer tuvimos que votar iniciativas tales como que el Estado no podía gravar el patrimonio de los contribuyentes, o sea, no existirían los impuestos. Entonces, evidentemente hay un ánimo dilatorio detrás de esas situaciones. Ahora tenemos que continuar con el proceso adelante y evidentemente hacer el llamado a que no tengamos esas maniobras tan malas, tan bajas. No tiene sentido gastarse el proceso constituyente de esa forma. César, ¿cómo ves el proceso? Quedan 6 semanas más o menos de votaciones en el Pleno. Ha sido un proceso duro. Es indudable que los equipos están agotados, los funcionarios están agotados, se están trabajando demasiadas horas al día y durante mucho tiempo. Llevamos meses en estas condiciones. Yo lo he dicho en más de una oportunidad, es indudable que necesitamos una prórroga. Yo no sé qué más vueltas necesitan para darle al tema, pero bueno, sin perjuicio de eso, yo no voy a esperar que la prórroga se produzca y me voy a detener. Estamos avanzando a toda máquina para tener un proyecto de nueva constitución el 4 de julio. Pero ayer el vicepresidente Gaspar Domínguez prácticamente le cerró la puerta a esta prórroga. Yo lo lamento mucho, no conozco las declaraciones del vicepresidente, pero es evidente que se requiere más tiempo.
¿Crees que esa es una sensación compartida acá en la convención? Basta mirar las caras de los funcionarios, de los convencionales y de los equipos que trabajan con nosotros en las condiciones que se están trabajando. O sea, pero bueno, tenemos que seguir adelante. Siendo parte del colectivo socialista, recordemos que para pedir una prórroga se necesitaría eventualmente una reforma constitucional. Es decir, esa decisión queda en manos de los parlamentarios. ¿Crees que en el Senado, por ejemplo, estarían los votos a favor para tener una prórroga? Sí, lo que ocurre es que yo soy de la idea que uno no siempre hace las cosas dependiendo si me va a ir bien o mal. Uno tiene que plantear ideas y esas ideas argumentarlas con antecedentes, ya que hay de sobra antecedentes para señalar que se necesita una prórroga. Yo no estoy diciendo que sea 1 año, 2 años más. Estoy diciendo que necesitamos 2, 3 meses que nos permitan, al menos de aquí al 4 de julio, poder discutir los temas y luego un proceso de armonización un poco más extenso, que permita entregar un texto más coherente, mejor escrito. ¿Crees que estas jornadas laborales tan largas ha afectado un poco el trabajo de la Carta Magna? Pero a buena hora todavía lo que uno logra ver es que el Pleno es un muy buen filtro de estas normas. Y las normas que están llegando al texto, no lo que sale necesariamente de las comisiones. Yo les pido que se concentren en lo que aprueba el Pleno. Están saliendo buenas normas, pero esas normas después hay que ordenarlas. Y eso también amerita un trabajo que está muy reducido. Esa es la verdad. Bien, César Valenzuela, entonces, coordinador de la Comisión de Derechos Fundamentales, muchas gracias por su tiempo y éxito en las votaciones de este día. Muchas gracias. Bien, nosotros nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar mañana a las 3:30 por las pantallas de Mega Plus. Que estén muy bien. Buenas tardes. Mega Noticias.